Hola, pues estamos otra vez en una de las cápsulas de Hagamos Colmena y estoy muy emocionada porque de las fundadoras que empezamos desde el 2018 con este proyecto que la verdad, como les hemos comentado en otros momentos, arrancó con una convocatoria para una fecha que fue el 28S el Día de Acción Global para la Despenalización del Aborto y que se congregaron muchas mujeres, o más bien nos congregamos muchas mujeres, pues coincidimos en formar la colectiva y parte de esa colectiva para nosotras es muy importante también reconocer, visibilizar y darle la bienvenida a nuestra compañera Anaí Yopiwa. Anaí, muchas gracias por aceptar estar en esta grabación, en estas cápsulas de Hagamos Colmena como colectiva. Y la pregunta inicial siempre es, ¿cómo llegaste al feminismo o cómo el feminismo llegó a ti? Bueno, gracias Nancy. Creo que el feminismo ha llegado a mí en tres etapas de la vida. La primera vez yo estaba en la universidad, tuve una maestra que era abiertamente feminista y nos decía, pero en ese momento yo como que no lo entendía, ¿no? O sea, yo decía, bueno, eh, nos explicaba qué era el feminismo y qué era trabajar por las mujeres y yo, bueno, me parecía genial, pero pues no lo absorbí, pues, ¿no? Uh -huh. Posteriormente ya en una situación laboral en el Instituto de Metropolitano de Planeación, nuestro jefe nos invitó a una de las feministas locales más conocidas a darnos un curso y ahí nuevamente tuve otro acercamiento que fue por ahí del 2000, 2003, 2004 más o menos. Y nuevamente yo no logré como captar la esencia de lo que significaba, de la importancia del feminismo, pero ya como que ya me resonaba todo esto de las mujeres tenemos unas condiciones muy distintas y muy complicadas en la vida, ¿no? Entonces, esos son como mis previos, ¿no? Los acercamientos previos. Y fue por ahí del 2012, 2013 que estaba yo participando en unos colectivos que ya trabajaban sobre movilidad urbana sostenible, principalmente movilidad peatonal y ciclista, que tuvimos acercamientos con muchos colectivos a nivel nacional que hacían activismo en estos temas y ahí fue donde las mujeres empezamos a coincidir con estas ideas de, pues, el feminismo, ¿no? Las injusticias de género, ¿no? Y un par de compañeras de ahí de los colectivos eran las que como que nos acudieron a todos, ¿no? Creo que ahí fue donde se forjó en sí ese pensamiento, esa pues filosofía, ¿no? Feminista que ahí sí adopté, ¿no? Entonces ahí fue donde yo dije, esto es muy importante y tengo que seguirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajé esos temas desde esas épocas. Bueno, pues ya fue en 2018. Creo que tú y yo nos conocimos antes, ¿verdad? Sí, Coincidimos en una librería, si no mal recuerdo, y hicimos ese acercamiento, ¿no? Y tratar de integrar desde tu labor profesional, ¿no? Tratar de coincidir con el colectivo ciclista, ¿no? En donde estaba. exactamente. En esa época, de hecho, hicimos pues, una acción que tenía que ver con el ciclismo y Así el es. feminismo. Y bueno, y ya posteriormente, pues ya nos congregamos todas, Uh ¿no? Y -huh. fue impresionante, ¿no? El ver que tantas mujeres ya por ahí del 2018, pues éramos muchísimas, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionaste de cuando coincidimos en esos años, ¿no? En el 2018, me viene a la mente que cuando empezamos a platicar, tú venías del colectivo ciclista y escuché yo por primera vez el término urbanismo feminista. ¿Qué es el urbanismo feminista? Tú eres arquitecta de profesión, entonces conocer una arquitecta urbanista feminista, yo me acuerdo que para mí fue como muy impactante. Así dije, ¿Qué es wow, o esto? sea, hay muchas vertientes, hay muchas profesiones
que también están muy relacionadas o asociadas desde una perspectiva muy patriarcal, ¿no? Muy machista, como en estas dinámicas justamente de desigualdades entre hombres y mujeres, donde las ingenieras, las arquitectas están en un mundo donde predomina mayormente, ¿no? O predominaba, queremos esperar que predominaban, que ya lo podemos ver desde un pasado, pero que aún falta mucho por incidir desde una perspectiva feminista, ¿no? De por sí una perspectiva desde las mujeres es diversa, ahora asumiéndola desde el feminismo, ¿qué es ser arquitecta, urbanista, feminista? Sí, pues como lo comentas, ¿no? Ninguna profesión se salva de esta aura masculina, ¿no? Ser arquitecta de por sí ya es complicado, estar en un ambiente muy masculinizado, sobre todo para las mujeres que están en obra es mucho más difícil, ¿no? El estar rodeada de los trabajadores de la construcción es sumamente complicado, pero bueno, ahí va avanzando el asunto. Y bueno, también desde la arquitectura misma, la profesión no ha dado un cambio realmente en la enseñanza. No estamos actualizados en los planes de estudio para poder explorar cómo diseñar espacios más equitativos, ¿no? Seguimos diseñando espacios neutros, espacios en donde a las mujeres no se nos toma en cuenta cuáles son nuestras prioridades cuando generalmente somos las que llevamos la casa, ¿no? Generalmente, ¿no? Entonces, bueno, sí están cambiando los roles y todo, pero no estamos adentrándonos en esos aspectos. Y pues uno intenta, ¿no? Y en este caso yo actualmente estoy en la enseñanza, estoy como docente en un par de universidades, entonces sí trato ahí como que de dejar un poquito, ¿no? Mi huella, porque es difícil, porque te piden cumplir con ciertos planes de estudio, ¿no? Entonces, bueno, vamos poco a poco. Y por otro lado, también en cuanto al urbanismo, pues tampoco está actualizado el asunto, ¿no? Eh, pues diseñar los aspectos de la ciudad, a eso se refiere el urbanismo, pensar cómo estamos diseñando y construyendo la ciudad. Eh, Tampoco estamos, a nivel local no estamos mejorando. Y nuevamente, ¿no? Yo lo que trato es de incidir ahí un poquito, ¿no? O sea, mi granito de arena en ese aspecto es muy sutilmente integrar estos aspectos de género en el contexto educativo, porque no puede ser muy abierta tampoco, porque en el momento en que tú dices soy feminista, pues ya existe un estigma ahí, para ti, pues, ¿no? Entonces ya empiezan como algunas alertas incluso de compañeros de trabajo, ¿no? Ok, sí. Un Aguas, señalamiento, aguas ¿no? con la compañera, cuiden lo que dicen, ¿no? La estigmatización. Sí. Entonces, bueno, es bastante complicado, pero yo trato de dejar esas pequeñas huellitas, ¿no? No, pues la verdad creo que es fundamental, ¿no? Que quienes están forjando estas nuevas generaciones de arquitectos, arquitectas, y que quizás se quieran especializar, ¿no? En diversos rubros que tenga que ver con su profesión, como el urbanismo, puedan tener esa semillita sembrada justamente de los lentes violeta, de la perspectiva de género y la perspectiva feminista, que eso es algo como muy puntual de subrayar, de que no es lo mismo la perspectiva de género que una perspectiva de género feminista. Y en ese sentido también me gustaría abordar contigo algo que para nosotras, las que estamos formando parte de la colectiva Colmena Verde, es sumamente importante, porque en muchas ocasiones ha sido una carta de presentación en varios espacios donde desde el 2019, yo recuerdo que empezamos a platicar justamente estas necesidades de ver la ciudad, ¿no? Con esta perspectiva. Y también, bueno, en nuestro estado que tenemos dos alertas de género, estaba emitida la alerta de género, está emitida la alerta de género por feminicidio, ver de qué manera podríamos nosotras, desde la colectividad, desde el trabajo de territorio, aportar en ese sentido. Y alguien que fue fundamental, que de plano nos sacudió a todas y dijo, ¿por qué no podemos hacer un mapeo? Un mapeo
de la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, donde nosotras podamos entrevistar a las mujeres, donde las mujeres puedan mandarnos quizás llenar un cuestionario, eran 2 cuestionarios si no mal recuerdo, donde puedan darnos sus referencias de cómo viven la ciudad, dónde han corrido riesgo o dónde les ha sucedido algo, ¿no? Que también estábamos familiarizándonos mucho con estos materiales, que era el violentómetro, las rutas, ¿no? De acceso a la prevención de la violencia, dónde acudir cuando sucede algo violento en un espacio público. Y empezamos a señalar el espacio público, cómo lo vivimos las mujeres, que es muy diferente a cómo lo viven los hombres. En ese sentido, me gustaría que tú nos compartieras, ¿no? Cómo surge, cómo recuerdas ese proyecto, que la verdad es que ya es un proyecto que ha trascendido en muchas formas. Bueno, recuerdo que el parteaguas para nosotras fue lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Había en las noticias había algunas notas de acosadores, ¿no? En varios puntos de la ciudad. Y eso fue como lo que destapó esta necesidad de ver qué estaba pasando, ¿no? Yo creo que, o sea, yo no me invento estas ideas, yo traigo obviamente un cierto conocimiento de lo que se estaba haciendo en otras ciudades y lo que se estaba pasando en otras ciudades es que ya se estaba analizando precisamente este fenómeno, ¿no? Cómo experimentamos el espacio público las mujeres, cómo nos movemos, ¿no? Es un tema que ya venía yo trabajando de antes. Las mujeres generalmente caminamos, las mujeres generalmente usamos el transporte público, ¿no? Las mujeres generalmente nos encargamos de todos los mandados que necesitamos hacer para cuidar a la familia, cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, ya había, pues hay pioneras, obviamente, que ya venían haciendo estudios de este tipo. Entonces, bueno, pues retomar estas ideas para implementarlas aquí, porque aquí pues nadie lo estaba haciendo. Y sí hay una obligación de parte de las autoridades de observar, estudiar y poder generar con eso políticas públicas. Así es, ¿no? Y desafortunadamente, pues seguimos observando y todo, pero no ha sucedido aún nada. No ha habido gran cambio. Sí hemos visto los proyectos que se han lanzado de espacios senderos seguros, así es. Pero bueno, también se descuidan, ¿no? Sí han sido una buena iniciativa, pero no los estamos vigilando tampoco qué tanto impacto han tenido realmente, en qué condiciones se encuentran hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos darle a todo continuidad y lamentablemente con los tiempos de los gobiernos, pues no nos ayudan para darle continuidad a las cosas, ¿no? Sí, justamente mencionas algo que es muy importante porque en diversas ocasiones lo hemos señalado como colectiva, que si bien desde el 2019 que se lanza este proyecto, lo presentamos, si no mal recuerdo, ante los medios de comunicación juntas, sí. Siguió sosteniéndose el proyecto al punto en donde las mujeres lo han apropiado, se lo han apropiado y han seguido teniendo contacto por medio de las redes sociales con la colectiva, visibilizando, oye, me pasó esto aquí, ahora nos mandan algunas fotos de referencia, una geolocalización, y vaya, ya se han apropiado del proyecto, pero también hemos señalado en muchas ocasiones el tema de los senderos seguros, porque justamente si bien es una acción afirmativa que se contempla dentro de las acciones que se deben de implementar en los municipios que tienen, que forman parte de un estado con alerta de género, Veracruz no es exclusivamente el que lo tiene, sin embargo, ya todos los municipios debieran de adoptar estas acciones. Como tú bien lo mencionaste, nos hemos sentado con las autoridades, hemos presentado el mapeo, hemos dado referencias donde es emergente poder implementar los senderos seguros. Se han activado algunos senderos seguros que solamente se han pintado y se han nombrado sendero seguro. Sin embargo, no cumplen su función como tal, no cumplen con los lineamientos donde se pueda tener un botón de pánico, donde esté bien iluminado,
donde también haya una red de los vecinos y vecinas cercanos, donde si se da una situación de violencia, se pueda generar esta red de apoyo, que se vaya conectando directamente con las autoridades para poder actuar en contextos de prevención, no cuando ya sucedieron los hechos y donde ya ha ocurrido en muchas ocasiones algo lamentable. Entonces es muy importante justamente eso, voltear a ver las necesidades de cómo las mujeres, has mencionado en estas intervenciones justamente que recae mucho en nosotras el tema de cuidados. Entonces, cómo las mujeres tenemos que transitar en nuestro entorno, en nuestra colonia, en nuestras calles, en nuestra ciudad, y cómo nosotras vivimos esa ciudad y tenemos que adaptarnos. ¿Por qué? Porque la ciudad no es pensada para adaptarse a las necesidades de las mujeres, que son muchas. Hay mujeres, vaya, desde los contextos multiculturales, mujeres que tienen alguna discapacidad, ¿no? Mujeres que son de la tercera edad, que también tienen otras necesidades, ¿no? En cuanto al urbanismo, o las mujeres que están maternando o que cuidan primordialmente infancias, también cómo se diseñan las ciudades y el urbanismo para un entorno que no está hecho en armonía. No está considerando. No se está considerando, ¿no? A estas mujeres ni estas necesidades. Así es. Bueno, y pasando a la siguiente pregunta, la verdad, Anaí, ¿cómo desde el 2019 que se emprende el mapeo, te digo que ha dado tantas vueltas este proyecto, que es uno de los proyectos que ha visibilizado mucho a la colectiva y que la verdad es que sin ti no hubiera sido posible? O sea, eso siempre lo mencionamos, lo visibilizamos y lo reconocemos porque tenemos que reconocernos entre nosotras. Y justamente que vamos rumbo al 8M, es un día que es muy fundamental de visibilizar las aportaciones que cada una de nosotras tiene en nuestra sociedad. Para nosotras es muy importante justamente desde que tú formas parte de la colectiva, desde que te has involucrado y que también se han hecho gestiones con otros proyectos diversos. Actualmente tuvimos la oportunidad de coincidir, ¿no? En esta interacción con la Universidad Veracruzana, que justamente creo que es importante expresar que desde otra urbanista feminista que está en la ciudad de Jalapa, se tuvo esta vinculación contigo y pudimos conocer proyectos que justamente vienen desarrollándose desde las nuevas generaciones de arquitectos, ¿no? Desde los que están apenas estudiando, así como tú eres un referente en tu entorno educativo donde das clases. Pudimos tener la oportunidad de conocer los proyectos finales de varios alumnos y alumnas de la Universidad Veracruzana que fueron encomendados exclusivamente con esta perspectiva y visión de feminismo, cómo se podía aportar desde una visión feminista proyectos en la ciudad, y en este caso en la ciudad de Veracruz. Así es. ¿Puedes comentarme al respecto cómo te sentiste en esta interacción, en esta gestión, calificando estos proyectos? Bueno, siempre es muy bonito ver a las nuevas generaciones que traen, ¿no? De ideas, y también ver que también pueden adoptar estas ideas que se vienen trabajando desde antes, ¿no? Y creo que la mayoría de los proyectos fueron bastante buenos, más aún los que se enfocaron en estos aspectos de el espacio del cuidado, ¿no? Creo que ahí hay mucho potencial. Creo que además la arquitecta, la doctora Almida, está haciendo un gran trabajo ahí, ¿no? En la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Arquitectura, en Jalapa. Y bueno, pues estuvo muy, muy bien la experiencia, ¿no? Incluso, digo, fue muy, muy enriquecedor el hecho de ver que al menos en Jalapa sí se cuenta con una pequeña área, ¿no? Que está generando estos temas,
Armida lo mencionó, que es la unidad de género en la que ella está también, ¿no? Ujú. Me parece que eso, por ejemplo, yo no pertenezco a la Universidad Veracruzana local, pero me parece que eso está haciendo falta aquí también, ¿no? Porque también tenemos una facultad de arquitectura local y, bueno, al menos digo, desconozco, pero no veo que como que se estén trabajando estos temas ahí, ¿no? Entonces también es como importante hacer tal vez un acercamiento con las facultades locales, ¿no? Habrá que buscar la unidad de género de la Facultad de Arquitectura, sede Veracruz. Sede Veracruz, porque la gestión fue con Jalapa. Así es. Entonces, para ver qué podemos también quizás involucrarnos desde la sociedad civil organizada, que es el trabajo colectivo que desarrollamos las mujeres en esta zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y ver de qué manera se podría hacer una sinergia, ¿no? Así es, sí, es importante siempre estar como trabajando en vinculación con otros especialistas también, ¿no? Y sí, bueno, saludos a la doctora Armida, si es que nos ve. Nos va a ver porque le vamos a compartir esta cápsula justamente, donde también en algún momento platicaremos con ella desde el trabajo que ha desarrollado en la ciudad de Jalapa, que también ha sido muy, muy importante, y también en otra faceta que es como estandopera y que es bastante interesante. Pero, a ver, Anaí, para cerrar justamente, ¿qué visibilizas tú de aquí a, no sé, a corto plazo, estas necesidades, de esta perspectiva que ya bien lo mencionaste, o las acciones que se tengan que hacer en colectividad, desde tu visión como arquitecta, urbanista y feminista porteña? Híjole. Es muy largo. Creo que la respuesta, pues es mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, las cosas no van a cambiar así de un día para otro, pero creo que definitivamente lo que tiene que suceder es que no dejar de visibilizar lo que sucede, ¿no? La labor que tú haces es súper, súper importante, de estar todos los días casi visibilizando, ¿no? Está pasando esto, ¿no? Y es súper importante porque lo que no se ve, no se analiza, ¿no? Entonces, para las autoridades, sobre todo, que son quienes tienen esta gran corresponsabilidad con la sociedad, pero también es un punto que tenemos que entender, la ciudadanía somos corresponsables de formar la ciudad también, ¿no? En la medida en que nos informemos, tenemos la capacidad también de exigir, ¿no? Si no conocemos de esto, pues ¿cómo vamos a exigir? Entonces, bueno, sí es un trabajo muy arduo lo que yo veo por delante. Cambios, yo espero que sí, en algún punto. Yo creo Seguiremos que insistiendo. en algún punto contaremos con un espejo del otro lado, ¿no? Ya tenemos algunas compañeras en puestos importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso va arrastrando, ¿no? Un poquito esta gran red, esta trama que necesita ser ciudadanía, gobierno y organismos de la sociedad civil como lo es Colmena, ¿no? Sí, pues justamente creo que es importante reafirmar las necesidades que vivimos y no desistir en esta incidencia colectiva y exigencia a quienes nos volvemos observadoras de las políticas públicas y quienes podemos quizás evidenciar, ¿no? Que no se está cumpliendo, que no se está llevando a cabo algo que es una obligatoriedad de las instancias correspondientes, de las autoridades, y que también tiene que ver con esta información que como ciudadanía debemos de tener muy claro, ¿no? ¿Qué le corresponde a cada orden de gobierno, ¿no? Desde el contexto municipal, estatal, federal, y de qué manera podemos seguir exigiendo sean garantizados nuestros derechos. Y eso va muy de la mano con el derecho a la ciudad. Anaí, ¿qué puedes decirme del derecho a la ciudad desde lo que tú has contribuido desde todos estos
referentes que nos has mencionado, ¿no? Desde estas agrupaciones a las que perteneces como ciclista, desde estas interacciones donde te sumas a una colectiva feminista, desde esta trinchera, ¿no? Que es como docente, de forjadora de nuevas generaciones de arquitectos y arquitectas, y también como ciudadana que vive la ciudad, que asume su ciudad y que transita su ciudad. ¿Transitamos la ciudad libremente, Anay? Bueno, podría pensarse que sí, ¿no? El derecho a la ciudad también es un aspecto que se ha estudiado hace más de un siglo, ¿no? Pero actualmente ya tiene esta perspectiva de género, ¿no? Antiguamente el derecho a la ciudad se consideraba solamente el hecho de contar con los servicios, contar con el acceso al equipamiento necesario, ¿no? Sí, muy bien, y por ahí empezamos, ¿no? Pero ahora, bueno, estamos exigiendo que además exista pues una diferenciación, ¿no? Una diferenciación del espacio porque las mujeres tenemos otras actividades, ¿no? Por eso es que se insiste en esta diferenciación. Habrá partidarios que digan, no, diferenciar solamente va a traer más caos, ¿no? Pero no, sí es necesario puntualizar que hombres y mujeres estamos divididos actualmente en rutinas distintas, en realidades distintas y pues necesitamos observarlas para poder en algún momento llegar a un punto medio, ¿no? Entonces, el derecho a la ciudad ahora contiene esta perspectiva de género y hay muchísimas mujeres trabajando, activistas, académicas, investigadoras, activistas que están en puestos muy importantes a nivel internacional trabajando en ello. Pero bueno, están también como trabajando, visibilizando todo el tema, pero eso Hay es que difícil que tropicalizarlo. baje a nivel local, ¿no? Es difícil, es difícil. Permea a las grandes ciudades, a las grandes metrópolis, Ciudad de México, Guadalajara, zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Monterrey, pero el resto del país nos quedamos como navegando ahí a la deriva, ¿no? ¿Cuándo Entonces, nos toca, sí, no? entonces, bueno, pues ni modo, nos toca trabajar muchísimo para visibilizarlo, ¿no? Visibilizar, 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 porque hacer acciones interesantes y además bien divertidas, porque creo que nos hemos divertido mucho haciendo estas acciones. Sí, nos hemos divertido y hemos aprendido muchísimo, la verdad, en esto, entonces, en estas dinámicas que sí. tú nos has guiado, porque nos has ido guiando justamente en este tema, totalmente. Y bueno, pues no queda más que eso, seguirle caminando juntas, ¿no? Hasta que llegue, como te decía, como ese equipo, ese gran equipo político que realmente va a llevar el tema al siguiente nivel, ¿no? Creo que es muy importante mencionar que si bien la sociedad civil se puede organizar, en este caso las mujeres nos hemos estado organizando, cada quien desde donde se siente cómoda, porque no podemos decir, ay, el grupo de la colectiva Colmena Verde es el que sabe, ¿no? ¿Cómo vamos a lograrlo? No, yo creo que desde diversas agrupaciones que han emprendido sus propias acciones, sus propias líneas de trabajo, sus propias actividades y también sus propias inquietudes de qué visibilizar, qué exigir, ¿no? O de qué manera hacerlo, que es totalmente respetable en todos los sentidos, pero en el caso de nosotras que sí hemos estado involucrándonos en esta idea de la prevención de la violencia, cómo vivimos nuestras ciudades, la voluntad política, que es algo que mencionas, ese compromiso que si bien la sociedad civil nos podemos organizar y desgastar todo el tiempo en estar visibilizando, exigiendo, incluso proponiendo, que es una chamba que no nos debería de tocar, pero podemos hacerla, la podemos hacer, la hemos hecho en muchas ocasiones. Si no existe la voluntad del otro lado, de quienes ejecutan las políticas públicas, de quienes manejan los recursos, de todo, quienes pueden también incidir en otros contextos que pueden ser tanto los nacionales como los internacionales incluso, porque
Hay gobiernos, municipios que pueden bajar proyectos que no necesariamente están supeditados a lo local, y también de qué manera podemos nosotras tropicalizar estas propuestas que tú bien mencionas, que ya existen, que se están trabajando en una mirada internacional, para poderlas adaptar a nuestro entorno, a nuestra ciudad y a nuestras necesidades como ciudadanía. Pues con esto cerramos, la verdad estamos muy contentas de haberte recibido, Anaí. Muchas gracias. Sabemos que es muy valiosa tu aportación para la universidades donde tú das tus clases, pero también a la ciudadanía que tenemos el privilegio de conocerte, de conocer tus acciones, de poder caminar y transitar contigo en los proyectos que tú has emprendido y que también entre nosotras podemos ir tocando las puertas, ir visibilizando, como bien mencionas, y que es muy importante que no desistamos, insistir, persistir y resistir. Así es. Para que sea una realidad para todas las personas. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, Anaí, por estar con nosotros. Por la invitación. Bye. Nos vemos.